decía, en la psicosis, con los determinados grupos, digamos en la adolescencia, en la niñez, que ya es un poco más difícil de advertir, de diagnosticar. Se diagnostica recién cuando el niño tiene que dar cuenta de su escolaridad, de algunas reglas, de algunos mandatos y de algunos encuadres que tiene la escuela primaria. Después hablamos de la psicosis o de los brotes psicóticos en la adolescencia, donde hay una demanda del otro, donde hay una demanda de amor, donde hay una demanda de un grupo. Y por último habíamos hablado de la psicosis en ese punto tan especial que es la compensación, es decir, ese punto donde una persona tiene una estructura psicótica durante toda la vida y nunca ha logrado una descompensación, nunca ha sufrido una crisis, y por una crisis vital, puede ser puede ser un cumpleaños, puede ser el cumpleaños esos que son redondos, 40, 50, 60, por una crisis del momento, como una separación, como el viaje de un hijo al exterior, como una pérdida importante. Esa persona se queda sin esa red que lo sostenía y termina teniendo una crisis psicótica que por lo general lleva a una internación breve hasta que puede hablar, hacer su discurso, salir de su mundo propio. Y por supuesto dar cuenta de un plan de medicación que sea efectivo. Cuando nosotros pensamos en la esquizofrenia, o cuando nosotros vemos la esquizofrenia en la clínica, vemos determinadas psicosis que no lograron compensarse, ¿verdad? Que no tuvieron red, o no tuvieron red de contención, o que no tuvieron red desde el punto de vista de la palabra. La persona esquizofrénica en principio ya tuvo varios brotes, varias crisis desde la adolescencia, o quizás en la niñez ya se advirtió lo que pueden llamar mala conducta en la escuela o conductas disruptivas, berrinches que están fuera de lugar, es decir, que no que quizás para los 10 años son de los 3 años, de los 4 años, como cuando hacen berrinches los chicos, y a los 10, 12 años ya están fuera de lugar esos berrinches, ¿no? Fuera de ubicación. Digo, ¿cómo se puede ir advirtiendo que hay un cierto malestar que a la persona hace que quizás no se vaya a brotar nunca, como decía, pero con las sucesivas crisis, los sucesivos brotes, las sucesivas descompensaciones de la psicosis, y la falta de red, o antes se veían internaciones interminables, digamos, de 20, 30 años, lo que llamamos la enfermedad de hospitalismo o pacientes institucionalizados. Lo que hace la esquizofrenia es arrasar, digamos, ¿no? Arrasar con todo lo que puede quedar de psiquismo, porque
podemos pensar en la psicosis que puede haber algo de psiquismo, ¿no? Puede haber algo de tensión, de esa manía, puede haber algo de surgimiento del ánimo desde el lugar depresivo, digamos, desde el lugar, desde una psicosis maníaco-depresiva. Y en la esquizofrenia ya es más difícil, hay un arrasamiento directamente del aparato psíquico, ¿no? Es decir, la persona muchas veces que sufre esquizofrenia no logra compensarse, la mayoría de las veces. Hay personas que se mantienen funcionales. ¿A qué me refiero cuando digo funcionales? Me refiero a personas que logran asirse a un tratamiento porque tienen algún tipo de red, porque tienen algún tipo de otras personas que lo sostienen, algún tipo de referencia, algún referente que lo pueda sostener y que entonces en lo social pueden sostener una vida más o menos compensada, más o menos funcional. Funcional para lo que conocemos del sistema, ¿no? Del sistema del consumismo, que la funcionalidad del sistema del consumismo es no ser para nada funcionales con nosotros mismos, sino ser funcionales al sistema consumista. Pero lamentablemente es lo que hay, ¿no? Uno se pone a pensar y dice, bueno, yo tengo que preparar a esta persona, a este paciente, para hacerlo funcional para un sistema que lo va a dominar, que lo va a esclavizar. Realmente el sistema consumista o el sistema que conocemos como sistema financiero hoy esclaviza a las personas. Si ustedes no conocen a alguien que está esclavizado por las tarjetas de crédito, me avisan. O si no conocen a alguien que está esclavizado porque no llega a fin de mes con su sueldo, me avisan también. O si no está esclavizado por el alcohol, o si no está esclavizado por algún otro tipo de consumo. El consumo no está esclavizado por la violencia, que se deja violentar o violenta a otra persona. Bueno, ese es el sistema del consumismo que vivimos hoy y que es una nueva fase del capitalismo, el sistema financiero. El sistema financiero que nadie sabe lo que es, pero existe. Estornuda un ministro en Estados Unidos, un secretario de Estado, y aumenta el dólar. O bajan las acciones de tal o cual empresa y una persona se va a la quiebra. Bueno, eso es el sistema financiero. Por supuesto, es un sistema, es una fase, el sistema o un producto, el sistema consumista que desde hace muchos años nos domina, ¿no? Nos domina porque también somos un país que está dentro de una esfera, digamos, consumista hace muchos años. Podemos hablar de aquellos viajes a Miami del dólar 1 a 1, o de las personas que lograban tener dólares y podían comprarse una casa, un departamento, y estaba más del 50% de la población de posibilidades ocupacional desocupada, ¿no? Y no se contaba, sin contar a los que ya no buscaban trabajo, digamos, ¿no? Es decir, desocupado es aquel que busca trabajo y no lo encuentra. Muy bien. A esta red entonces nosotros tenemos que, a este sistema entonces nosotros tenemos que, como acompañantes terapéuticos, acompañar a la persona asistida. Entonces, lo que podemos pensar es que en la esquizofrenia, lo que se ve en la clínica es que primero la parte interdisciplinaria del equipo que se ocupa de la medicina, que es la psiquiatría,
tiene que descartar una base neurológica. ¿Qué significa que tiene que descartar una base neurológica? Que no haya una disfuncionalidad en el cerebro, por ejemplo, por ejemplo, en el lóbulo frontotemporal, en el lóbulo frontal o prefrontal, que haga que esa persona tenga conductas disruptivas. Que de repente se levante de una silla y empiece a caminar por todos lados y no se lo pueda parar, o de repente empiece a hablar sin tener ningún sentido su discurso, o de repente empiece a golpear cosas, a tirar cosas, o bueno, en el peor de los casos a pegarle a otras personas o a golpearse a sí mismo. Esos serían conductas disruptivas ya de una esquizofrenia bastante adelantada, ¿no? Digamos, de una esquizofrenia que está en el orden de una locura, por así decirlo, que arrasa a la persona. Que arrasa, que el concepto de arrasamiento está traído desde la época romana, digamos. En Roma conquistaban un pueblo y lo arrasaban, es decir, dejaban todo al ras de la tierra, sus monumentos, sus monumentos, sus dioses, su religión, y a las personas que quedaban vivas las esclavizaban. Entonces, de ahí viene arrasamiento, ¿no? Es decir, dejar todo a ras de la tierra. Profe, cerrá el micrófono. Les pido disculpas. Decía que en algún punto hay un arrasamiento. Es decir, esta forma que tenían de invadir los romanos, que arrasaban, digamos, el pueblo donde entraban. Dejaban todo al ras de la tierra, no dejaban monumentos, ni le dejaban templos, ni dejaban casas, ni dejaban nada que estuviera construido, y construían ellos de nuevo un pueblo nuevo, digamos, ¿no? Al estilo romano, digamos. Por eso está el dicho: todos los caminos conducen a Roma, porque las vías romanas, los pueblos, digamos, que en esa época se manejaban con transporte a sangre, digamos, caballo o carros o carretas. Bueno, había caminos, los esclavos hacían caminos para que conduzcan a Roma, y de Roma a los otros pueblos, y de ahí a poder desde un pueblo arrasar otro y empezar de nuevo. Arrasamiento viene de esto, ¿no? Y ya que están los caminos de la locura, todos conducen a Roma, ¿no? Por eso en la esquizofrenia, que hoy es muy básica, que hoy, como decía, en las clases de psicosis, tienen cada vez menos palabras, utilizan las personas para hablar, no solo debido a que la educación no funciona en el país, la educación pública, digamos. Entonces no hay métodos de retención o de comprensión de textos. Por otro lado, el sistema opresivo que deja fuera de la escuela, de la escolarización a los niños,
Por otro lado, los secundarios incompletos, sería increíble si nosotros nos ponemos a mirar los números. Y por otro lado, las jergas, ¿no? Las jergas de los barrios populares, de las villas, las jergas de la cumbia, las jergas de las sustancias, de las drogas ilegales. Bueno, entonces eso nos deja un paciente muy básico, digamos. Ya no encontramos ese paciente que tenía una psicosis, perdón, una esquizofrenia muy expandida, pero expandida quiero decir que se volcaba en todas las áreas de su vida, inclusive en su familia, inclusive dentro del psiquiátrico hacia otros compañeros, digamos. No tenemos ese tipo de pacientes, es cada vez menos frecuente un paciente que tenga alguna habilidad, que lea, que por ejemplo pueda interpretar una canción, pueda tocar un instrumento, pueda tener un vocabulario que no sea el vocabulario de la ranchada, de la calle. Entonces uno se vuelve loco con lo que tiene, con lo que tiene a mano, digamos. Yo recuerdo que en el Hospital Borda había había un paciente que tenía un uniforme militar de época. No sabemos de dónde lo había conseguido, pero tenía hasta el sombrero, hasta el gorro, de dos puntas que parecía el gorro de San Martín. Entonces él se paseaba diciendo que era San Martín, ¿no? Y le decían San Martín en el hospital, porque él realmente se creía que era San Martín. Hoy vemos esos pacientes que tienen cierta grandilocuencia en esa personalidad, pero no son San Martín, digamos, ¿no? Cuando mucho se creen elegantes, o qué sé yo, el Duki, o creen que cantan bien como Pablo Londra, ¿no? Y bueno, yo conozco todos estos nombres del hospital, porque toda esta música se escucha en el hospital hoy. Nos ha cambiado desde la cumbia de los 90, que por lo menos era algo más agradable, digamos. Nos ha cambiado esta música, no tiene mucho sentido, digamos. No, el vocabulario ya no tiene mucho sentido, o sea, 20, 30 palabras nada más, como mucho, es mucho, ¿no? Por ahí, en toda una canción se usan unas 7, 8 palabras y se repiten y se repiten y se repiten. Bueno, esa repetición tiene que ver también con una neurosis contemporánea que tiene que ver más con lo obsesivo del consumo, y entonces nada está fuera de la cultura, nada está fuera de la cultura. Entonces esa obsesión por el consumo está en la obsesión por la repetición. Yo les recomiendo, para que vean esto, si no se lo recomendé todavía, hay algún micrófono abierto, perdón, si no se los recomendé todavía, que vean la película Mejor Imposible con Jack Nicholson, que está impecable, y que habla de un obsesivo, pero de recontra manual, digamos, ¿no? Y un obsesivo completamente descompensado, digamos, y un obsesivo completamente descompensado. Y ahí podemos ver lo que es la obsesión, digamos, y cuáles son sus movimientos, sus estructuras, sus manías. Pero hoy estamos hablando de esquizofrenia. Entonces, tenemos unas fases de la esquizofrenia. Yo les voy a enviar el texto después. Se los envío al grupo.
tenemos una vulnerabilidad de nacimiento de la que ya hablamos, que hablamos en la psicosis, no es distinta, es la misma, digamos. A ese nudo primario se le puede agregar el vacío, se le puede agregar el abandono, se le puede agregar la predominancia de la esquizofrenia en la familia, digamos. Se miran 3 generaciones, decía Freud, ¿no? En la primera generación se nota la falta, en la segunda generación hay una permanencia de la falta que después va a leer Lacan como el significante del nombre del padre, y en la tercera generación se da la esquizofrenia, pero también viene de familias que ya han tenido esquizofrenia, digamos. ¿Es genética? No, es hereditaria. ¿Por qué? ¿Qué hereda uno? Hereda, creo que lo habíamos hablado en la psicosis también, hereda lo material, lo cultural, el lenguaje, las costumbres, los hábitos. Entre esas herencias está la enfermedad también, está la enfermedad mental, que ya sabemos que, como hemos hablado también cuando hablamos de nuestro marco teórico, que lo vamos a ver desde la psicología social o desde la teoría de Pichon-Rivière. Esta persona que logra enfermar es el portavoz de toda la enfermedad familiar. Entonces, cuando uno escucha, quizás se lo habrá dicho Lautaro esto, cuando uno escucha a un paciente, está escuchando a un grupo. Cuando uno escucha a un paciente que está con una crisis, con un brote, está escuchando un grupo familiar. Y cuando uno escucha a un paciente que está compensado, también escucha a un grupo familiar. Siempre se habla de la madre, siempre se habla del padre, porque me dejaron tirado acá, o porque no me dan lo suficiente, o porque no me dieron lo suficiente, o porque yo soy así, porque era mi abuela, así, entonces mi madre me dijo que mi abuela. Me gustaría, no sé si ustedes conocen al poeta Khalil Gibran. Él nació en 1883 en el Líbano, y tiene algo, tiene un librito muy chiquito, que simplemente se llama Khalil Gibran, tiene su nombre. Muy bien. Entonces, lo toman como profeta, aunque él es se lo define después culturalmente como un poeta. Y dice: una mujer que apretaba a un niño contra su seno dijo: ¿hablamos de niños? Y Khalil respondió: vuestros hijos no son hijos vuestros, son los hijos y las hijas de la vida, deseosa de perpetuarse, vienen a través vuestro, pero no desde vosotros, y aunque estén con vosotros, no les pertenecen. Podéis brindarle vuestro amor, pero no vuestros pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Podéis acoger sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas habitan en la casa del mañana, que vosotros no podéis visitar, ni aun en sueños. Podéis esforzarlos en ser ellos, pero no podéis hacerlos como vosotros, porque la vida no retrocede ni se distrae con el ayer. Vosotros sois el arco desde el que vuestros hijos, como flechas vivientes, son lanzados hacia adelante. Muy bien. Es interesante esto para ver el nudo argumental de la psicosis, porque fíjense que
acá Khalil ya en el siglo XIX está diciendo que los hijos son hijos de la vida. Y en principio eso es lo que no se entiende, o lo que no se puede dar por sentado en la enfermedad mental, ¿no? Puede ser un padre o una madre o quien cumpla las funciones, que no dé cuenta de la vida propia de un hijo. Entonces, esta vulnerabilidad del nacimiento de la esquizofrenia es una fase premórbida. Premórbida, digamos, quiere decir previo a la, a la enfermedad. Procesos deficitarios que son primarios, y esa es una fase premórbida ya. Estamos leyéndolo desde el desde el paradigma médico, porque ya estamos hablando de una enfermedad mental que puede tener una recuperación, una compensación, pero no una cura. Sí puede tener momentos de una recuperación donde el paciente se mantiene funcional, donde el paciente consigue un trabajo, donde el paciente inclusive puede estudiar porque la capacidad intelectual no se pierde, pero quizás ante una crisis vuelva otra vez la internación. Esto yo vuelvo otra vez la fase activa de la enfermedad. Esto yo se los digo porque muchas veces cuando trabajamos con la esquizofrenia vamos a dar cuenta de la frustración, porque nuestro paciente tuvo que ser internado. Entonces yo digo, no se frustren. La esquizofrenia es así. Podemos trabajar un año con el paciente puede estar compensado, el paciente puede estar funcional, conseguir trabajo, y en algún momento hay algo que no puede manejar, que emocionalmente no lo puede manejar, entonces el paciente vuelve otra vez hacia ese mundo interno que está fragmentado y fragmenta su vida, digamos, fragmenta su vida cotidiana. Entonces, para la fase del nacimiento es importante este poeta. Les voy a mandar también la captura de la hojita, de la página, así lo tienen, pero me parece lo releen porque así leído en un momento y para hacer un video es muy rápido, pero si uno lo lee y se pone a pensar en esto, se pone a pensar cómo se hace todo lo contrario, es decir, se retiene a la persona en la familia. La clase media alta por lo menos, y algunas clases, algunas familias de clase muy humilde, baja también, las personas, los chicos, viven hasta los 30 años en la casa, hasta los 35 años en la casa. Y no tienen problema los padres, siempre que haya un padre, digamos, que diga, bueno, ya podría terminar la facultad y irse a laburar, o laburar y hacer la facultad, ¿no? O viven hay una adolescencia más larga y se prefiere, bueno, que el chico esté adentro, que se quede, que no haga su vida, y directamente vemos cómo la esquizofrenia hace lugar cuando hay enfermedad en la familia, digamos, cuando esta retención, por así decirlo, se vuelve enfermiza. Entonces ahí es donde hace lugar la esquizofrenia. Los primeros signos de la enfermedad, por supuesto, que están, como decía, en la fase de la escolaridad primaria. Ahí es donde se advierte. Hoy se les llama niños inquietos, se les puede llamar de muchas formas, porque bueno,
a ver, si nosotros nos ponemos a hablar otra vez del sistema, ahora, esta vez el sistema donde se apoya el sistema financiero y el sistema de consumo capitalista es en el sistema democrático o la democracia que tenemos, ¿no? Es la que tenemos, digamos, no sé si buena, mala, es la que hay, ¿no? Nosotros por lo menos en este país sabemos que es mejor una mala democracia a una buena dictadura, digamos, ¿no? Así que es mejor tratar de mejorar la que tenemos, y tratar de poder participar todos, y ese es el problema, la participación. Los números tienen que ser parejos, los números tienen que ser positivos, no nos pueden dar números negativos en la escolarización, no nos pueden dar números negativos en la forma de incluir en una institución a la niñez y a la adolescencia. Entonces, o se hace, las repitencias casi ya no existen, digamos, tampoco sé si servían de mucho, porque repetir no quiere decir aprender, pero hay que tener un número para la estadística. Entonces se lo sostiene a ese niño en la escuela. Al sostenerlo en la escuela, lo que hace es que tratar de incluirlo, y esta inclusión no siempre se da, digamos, a veces se da porque se da con un acompañante, a veces se da porque